Hola, buenos días, feliz miércoles 8 de abril en esta semana de quédate en su casa, de sana distancia, de reforzamiento de medidas y previa a los que son creyentes a la Semana Santa que empezó el domingo y previo al jueves y viernes santo que son los días que pues ya no se irán de vacaciones los jóvenes, ni los empleados, ni los niños. Vamos a estar aquí en casa y yo los invito pues a seguir las transmisiones de esta página de Facebook Live para ustedes y también que sigan la programación de los medios públicos de Canal 14, del Canal 11, del Canal 22, del IMER, de Radio Educación y por supuesto nuestra transmisión de todos los días de 6 a 8, perdón, de 6 a 7 de la tarde antes de la conferencia de coronavirus, nuestra transmisión en Facebook Live del Canal 14, La vida en tiempos de coronavirus y aprovecho ahora para saludar a Inés Montero que se acaba de enlazar y nos manda saludos aquí desde la Ciudad de México. Gracias a quienes nos están viendo también desde otras partes del país, quienes escucharon o no escucharon la larga, intensa y lúcida conferencia de hoy. Aquí vamos a dar pues las síntesis y la información de lo que este miércoles se generó en la conferencia mañanera. Gracias también a Patricia Romero, a Teresa Bazán, que nos manda muchos saludos, a Yuga Bre, dice, ¿por qué nadie en el gobierno federal ni estatales usa el tapabocas ni guantes? El tapabocas no ha sido acreditada como una medida generalizada por parte de la OMS y más bien se está recomendando el tapabocas para cuando tengan ustedes que estar frente a alguien que tenga la transmisión del coronavirus o en sitios muy concurridos donde es muy difícil la sana distancia como el metro o el transporte público. Gracias a Juanis Echavarri, espero que te avise después la red social. Valentín Díaz, exactamente, muy buena conferencia el día de hoy y gracias a Fidel Basaldúa que más o menos hace un pronunciamiento sobre lo que hoy se habló de ayuda a los pobres, no endeudar más al país, más apoyos a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué fue lo que se abordó en la conferencia matutina? En primer lugar, se informó en términos muy generales la petición que realizó el presidente de la República a los partidos políticos para que donaran la mitad de sus prerrogativas para enfrentar el coronavirus y Morena ya lo hizo, anunció que son alrededor de 700 millones de pesos. El PRI indicó que va a hacer este ejercicio a través de un fideicomiso con organizaciones ciudadanas, a ver si no las viejas mañas priistas no hacen que retorne el dinero de manera milagrosa. El PAN se negó a hacerlo tal como está la petición del presidente y afirmó que va a hacer una reforma o que es necesaria una reforma legislativa. El presidente dijo, bueno, pues que presenten la iniciativa. El PRD también, el PAS, el PES, el Partido de Encuentro Social, parece que sí va a entregar sus recursos. Y en el caso del PT, del Movimiento Ciudadano y del Partido Humanista, hasta ahora, y también del Partido Nueva Alianza, no se tiene información. Esto fue lo que planteó el presidente en el inicio de la conferencia matutina, acompañado por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y por el director del IMSS, Zoé Robledo. Se dio una información que es muy importante en términos de análisis y de comportamiento de lo que está sucediendo en las empresas mexicanas ante el coronavirus. Entre el 13 de marzo y el 6 de abril, hace 2 días, es decir, justo cuando inicia el proceso más duro de quédate en casa y de medidas restrictivas, se perdieron 346.878 plazas de trabajo según los datos del Seguro Social. 346.000 plazas de un total de 20 millones de empleados que están registrados ante el Seguro Social. Las entidades con la mayor pérdida de empleo, en algunos casos es explicable, como Quintana Roo, fueron 63.000 plazas por el tema turístico,
La Ciudad de México, 55,000 por la dimensión de la Ciudad de México en términos de volumen. En el caso de Nuevo León, 23,465. Jalisco, 21,535. Destaca que el Estado de México haya tenido pocas plazas cortadas, siendo un estado tan industrial y tan grande y tan poblado. Fueron 16,000, y Tamaulipas 12,652. En estas entidades se registra el 56% del total de las separaciones de trabajo. Lo interesante es que quienes más despidieron al personal en este lapso son las medianas empresas que tienen más de 50 trabajadores. Las pequeñitas empresas de 1 a 5 trabajadores no han despedido a su personal. Solo 488 personas, según el registro de la Secretaría de Trabajo y del Seguro Social. Las microempresas de 6 a 50 trabajadores, microempresas o pequeñas empresas más que micros, despidieron a 52,000, pero las medianas van ya casi 300,000 personas que han despedido en este lapso, según la información que se planteó y se exhibió en la conferencia matutina. La lista completa de estas empresas fue dada a conocer, ahí la pueden ustedes ver también en el portal del Canal 14. Y también una nota que dice: puestos de trabajo afiliados al IMSS y Dinámica, 216,102 trabajadores que fueron separados ya no tienen accesos a servicios de salud del Seguro Social al no cumplir con el requisito de 8 semanas previas de cotización. Es decir, los corrieron teniendo menos de 2 meses de trabajo, y en algunos casos, explicó Zoé Robledo, se observó el comportamiento que ocurrió a finales de diciembre, cuando empresas enteras de más de 50 trabajadores dieron de baja a toda su planta laboral. Esta es una triquiñuela contable, fiscal y mañosa que tiene que ver con el outsourcing, es decir, sacar a todo tu personal de una persona moral, que es la que cotiza, que sería la empresa, una SA o una compañía de algún tipo de denominación de persona moral, para recontratarla a través de otra empresa, que sería el outsourcing, y así evades el pago de impuestos, el pago del seguro social. En estos momentos, el evadir el pago del seguro social a los trabajadores es poner en riesgo su vida. Eso es lo que subrayó Zoé Robledo en la conferencia del día de hoy. Y además, lo más grave es que hay toda una campaña, y eso lo redondeó el presidente de la República, toda una campaña señalando que solo se está apoyando a las pequeñas y microempresas con los créditos y con esta serie de medidas que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado en su informe del 5 de abril. Pero a las grandes empresas, a las que mueven la economía del país, según el discurso dominante del Consejo Coordinador Empresarial y de algunas cúpulas empresariales, no se les está apoyando en nada, ni siquiera se les está exentando fiscalmente, ni siquiera hay planes de condonaciones de impuestos. Lo que hoy se presentó en la conferencia matutina echa abajo este discurso de las cúpulas empresariales que dicen que están preocupadas por las pequeñas y medianas empresas, pero en realidad es una retórica bastante mañosa para encubrir lo que realmente está pasando. Las verdaderas empresas que están soportando la crisis y no han despedido a sus empleados son las micros, las que tienen 5 empleados o menos de 5 empleados, incluso las pequeñas, las que tienen 50 empleados y menos, o sea, menos de 50 empleados. Las grandes y medianas empresas, sobre todo hay unas muy grandes, y eso lo advirtió Andrés Manuel López Obrador, que podría dar a conocer la lista de las grandes empresas que no le han pagado al SAT, que no han cumplido con sus contribuciones fiscales, están encubriendo su maña
y su egoísmo y su capitalismo voraz, diciendo pobres micros y pequeñas empresas, cuando ellos no son los que están corriendo a las personas, sino son las grandes compañías. Y en ese sentido, López Obrador lo que dijo fue muy claro. Si en todo caso tendríamos que condonar impuestos, no sería estas grandes empresas, sería en todo caso en apoyo a las micros. Pero en apoyo a las micros no se van a dar condonaciones de impuestos porque están pagando impuestos. La recaudación en el primer trimestre se elevó al 13% según información del SAT. En todo caso hay que apoyarlas para que se recapitalicen. Y esto es justamente lo que está en el debate con los organismos empresariales. De hecho, muy claramente le mandó un mensaje al líder del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, un dirigente empresarial que ha expresado su apoyo en algunas ocasiones y momentos delicados al gobierno federal, pero en este caso está diciendo que la puerta de Palacio Nacional se cerró a las propuestas de la cúpula empresarial. No se cerró a los empresarios, eso hay que decirlo claramente. Menos de 2 días, el presidente López Obrador se reunió con grandes empresarios del grupo Ciudad de México, como Carlos Slim, Germán Larrea, Emilia Azcárraga Gallán, Alberto Ayeres, y el día de ayer se reunió con el grupo de los 10, que son los 10 potentados de las empresas más importantes de Nuevo León, que son efectivamente las empresas más fuertes de este polo industrial y de desarrollo del país, que es Nuevo León. Y no hubo ruptura. La ruptura en todo caso se está dando con quienes están evadiendo impuestos y están buscando un rescate, los contratistas de siempre, los que se encubren bajo la cachucha de empresarios, pero en realidad son contratistas, es decir, están buscando cómo ganar dinero del gobierno y no cómo generar riqueza, o en todo caso están tratando de forzar a un endeudamiento del país, y esto, lo que ha dicho López Obrador en esta situación es que no se va a endeudar al país. Esta es la explicación más redonda que puedo aportar de esta conferencia matutina. Además, también sirvió esta conferencia de hoy para que el propio director del Seguro Social, Carlos Zoé Robledo, le enviara un desmentido clarísimo a un personaje que inunda con información falsa las redes sociales en un día sí y otro también, porque él ya apostó a estar en contra de cualquier acción gubernamental sin respaldar su información, incluso inventando cosas de manera muy delicada. Estoy hablando de Carlos Loret de Mola. Carlos Loret, que hoy se queja en su cuenta de Twitter de que fue exhibido en la conferencia mañanera, publicó como si fuera un escándalo que más de 30 médicos del IMSS en Tlalnepantla con coronavirus. Hay 50 doctores que están en aislamiento. Hace 10 días se manifestaron porque no les daban cubrebocas, guantes ni gel. Zoé Robledo le dijo que este brote hospitalario es mentira lo que está publicando Zoé, y también ejemplificó otra de sus mentiras diciendo que inventó que se habían comprado guantes de cocina y trajes de construcción en lugar de insumos, cuando en realidad lo que a él le llegó fue información o imágenes de un curso de capacitación. Pero como nadie se hace responsable de estos generadores de fake news, Carlos Loret se volvió víctima. Eso es típico de cuando no quieres hacerte responsable de tu información y de los errores que cometes. Lo leo ahorita que estoy viendo su Twitter. Dice: al presidente López Obrador y al director Zoé Robledo, si van a mentir, pónganse de acuerdo, y así les sale mejor su ataque a dos voces en mi contra en la mañanera de hoy. Dice López Obrador y Zoé Robledo que cuando denuncié que estaban comprando guantes de cocina y mascarillas de pintor para los doctores del Hospital Siglo XXI, en realidad estaban mostrando en un taller las cosas que no deberían adquirirse. Pero el día que publiqué esa denuncia me habló por el teléfono el director de ese hospital, el doctor Carlos Cuevas. Según él,
Lo que mostraba eran implementos profesionales, no de cocina ni de pintura. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al director del hospital o al del IMSS? Pues Floret, sé riguroso, no seas intrigoso, porque la intriga, en general, cuando la confundimos con el periodismo, se convierte en un boomerang en contra nuestra, en contra de los profesionales y del periodismo. Entonces, no te hagas víctima, simple y sencillamente rectifica, porque en estos tiempos de sana distancia y de quédate en casa, por lo menos quédate siendo riguroso con la información. Y así les comento y los exhorto a muchos que están en las redes sociales o están en medios de comunicación tradicionales, pero creen que las redes sociales nos da permiso o les da permiso para falsear, difamar, malinformar o distribuir información falsa. Creo que quiero hacer este llamado o esta reflexión de manera muy, muy clara. Esto es lo que está sucediendo y que está además generando en muchos lectores o usuarios de redes sociales no capacitados para contrastar la información, este tipo de cosas. Además, el que pierde credibilidad eres tú, Carlos, no el gobierno, no el Seguro Social, no las instituciones que a final de cuentas tienen que seguir funcionando y operando. Si no se pondera la denuncia, lo que se vuelve es pura bilis. Esa es mi reflexión. Y López Obrador señaló y subrayó que no hay ruptura con los empresarios. Informó de los acuerdos a los que llegaron en las reuniones recientes y uno de esos acuerdos es que 13 instituciones bancarias, Banorte, Azteca y Santander, van a distribuir y van a otorgar sin cobrar comisión, dijo López Obrador, los apoyos de créditos, de 1 millón de créditos para microempresarios que, como ya vimos, según las cifras, son los que están sosteniendo a la planta productiva del país. Y creo que este es uno de los anuncios más importantes de la conferencia matutina de hoy. Vamos a escucharlo. Con este servicio, sin cobrar comisiones. Vamos a cuidar mucho de que sean los pequeños. Por eso vamos a administrar. ¿A quién? Cuando hablamos de pequeños empresarios estamos hablando, según las tablas de la Secretaría del Trabajo y del Seguro Social, de empresas de menos de 50 trabajadores. Y también el 30 de abril estará el dinero y el 4 de mayo comienzan a entregarse los créditos, así lo comentó. Sucursales en todas las ciudades. Es decir, con Banorte, por poner un ejemplo, 330,000 créditos. El jueves 30 de abril van a tener los 8,300 millones en Banorte. Esta es una medida que detalló, ya está el mecanismo de dispersión de estos recursos para los créditos con garantía a la palabra, es decir, no les van a pedir a quienes pidan estos créditos nada que comprometa su patrimonio, es decir, es un crédito a la palabra es la que va a contar y va a valer para la entrega de estos créditos y que durante los 3 primeros meses no se van a pedir pagos de intereses. Este es quizá el anuncio más claro, importante, aparte de los que ya se han dado a conocer, como es la dispersión de los recursos a los adultos mayores,
40,000 millones de pesos, y hoy mismo también lo señaló López Obrador. Es decir, ¿en qué país concretamente se han entregado estos recursos a los adultos mayores? Además de los proyectos para crear 2 millones de empleos y créditos de vivienda que ya también se expusieron el domingo pasado. Así lo comentó López Obrador: no hay un país en el mundo que haya repartido en 3 semanas 42,000 millones de pesos a 8 millones de adultos mayores. Y también en el caso de la SEP subrayó que hay una instrucción clara para que no se retengan salarios de maestros y se recontrate a todos aquellos que fueron despedidos en la mal llamada reforma educativa. Estos son los anuncios más importantes y sustanciales que se dieron a conocer este miércoles. Creo que también esto ayuda a enfrentar este ruido en las redes y en medios, donde están anticipando la amargura y ya están haciéndose víctimas, cuando estamos enfrentando apenas el ascenso epidemiológico del coronavirus, y tenemos que estar muy claros de que en estos momentos lo importante es la solidaridad con los iguales. En fin, les mando muchos saludos, muchas gracias a quienes nos están escribiendo desde Huichapan, Hidalgo. José Francisco Jiménez me dice: están condicionados los apoyos económicos a cambio de las credenciales, hay videos en internet, sería conveniente denunciar. Así es, está prohibido que ustedes tengan que entregar su credencial de lector. Socorro Barrera me dice desde Cuautla, donde no ha llegado Susana Distancia. Es preocupante si en Cuautla, Morelos, no se están aplicando estas medidas. Por cierto, algunas personas que yo conozco que desgraciadamente han contraído el coronavirus lo hicieron en Morelos. No sé si en Cuautla, pero sí en el estado de Morelos. Muchas gracias a ustedes. Desde Querétaro, el doctor Revueltas me manda una recomendación: limiten a medios comerciales ex-chayoteros. En fin, aquí no se limita a nadie. Les agradezco muchísimo su comentario, su participación, y nos vemos a las 6 de la tarde en La Vida en Tiempos del Coronavirus. Un abrazo, muchas gracias a quienes nos están viendo en Tecate, en otras partes de la República, e incluso desde Mineral del Chico, donde está Miguel Moreno. Gracias. Buenos días.